¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Hace más de 2 semanas del último vídeo de noticias, así que toca actualización, ¿nos parece? Tenemos lanzamientos de SpaceX, movimientos de la competencia, acción en Starbase, crisis de los misiles, de los motores, vamos, un poco de todo. Así que no perdamos más tiempo y vayamos al grano que se nos hace tarde. Lift off. China ha vuelto a las andadas y se han marcado recientemente 3 lanzamientos exitosos en menos de 5 días. Ni más ni menos que 47 misiones orbitales lleva realizadas el país asiático, en este año 2021, liderando esta clasificación por un amplio margen. El primer lanzamiento de esta espectacular ráfaga se produjo el 22 de noviembre, a las 23:45 UTC, desde el centro de lanzamientos de satélites de Jiuquan, en la Mongolia Interior, al noroeste de China. La misión consistió en poner en órbita heliosíncrona, de 735 por 747 km de altura, a bordo de un cohete de 3 etapas Changzheng 4C, larga marcha 4C, el satélite de observación Gaofen 3-02, destinado principalmente a la observación oceánica con una resolución de 1 metro gracias a su radar de apertura sintética. Poco más de 48 horas después, el 24 de noviembre a las 23:41 UTC, la compañía privada china X-Space lanzó con éxito el satélite Shiyan 11, a bordo del cohete de 4 etapas, las 3 primeras de combustible sólido, Kuaizhou 1A. El lanzamiento, el tercero para la compañía, se realizó desde la rampa 95 del centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan, en el desierto del Gobi, en la Mongolia Interior. Poco se sabe de las características del satélite, más allá de que se trata de un demostrador tecnológico. Sin embargo, dada la órbita destino, heliosíncrona, es razonable suponer que tiene como objetivo probar tecnologías de sistemas de captación de imágenes o mapeo por radar. Finalmente, el 27 de noviembre a las 16:40 UTC, China lanzaba con éxito el satélite ChinaSat 1D, a bordo del cohete de 3 etapas de combustible líquido Changzheng 3B. El despegue, con destino a la órbita de transferencia geoestacionaria, se produjo desde el centro de lanzamientos de satélites de Xichang, en la provincia de Sichuan, al suroeste del país. Este satélite militar tiene como objetivo proporcionar al ejército chino la capacidad de realizar comunicaciones tácticas mediante voz y datos de forma segura a través de las frecuencias de banda C y UHF. Rusia no ha querido quedarse atrás en las últimas semanas y también ha realizado 3 lanzamientos, los 2 primeros con menos de 12 horas de diferencia. El 24 de noviembre, desde la rampa PU-6 del Área 31 del cosmódromo de Baikonur, Roscosmos lanzaba a bordo de un cohete Soyuz 2.1B la nave de carga Progress M-UM, con el módulo Prichal a bordo. Este módulo de forma esférica con 3,6 metros de diámetro, un volumen interno de 19 metros cúbicos y casi 4 toneladas de peso, es un nodo de conexión con 6 puertos que va unido al módulo Nauka, al que se acopló con éxito el 26 de noviembre. Previamente, la nave de carga Progress MS-17 tuvo que desacoplarse del nuevo módulo del segmento ruso para dejar vía libre al nuevo hub de conexiones. Por cierto, parece que las agencias estatales rusa y estadounidense estarían estudiando la posibilidad de adaptar uno de los puertos del nuevo módulo para que la Crew Dragon, y en un futuro la Starliner, puedan atracar en el mismo. Pocas horas después se llevaba a cabo el lanzamiento de una carga militar clasificada desde el cosmódromo de Plesetsk, al norte de Rusia. El encargado de llevar a cabo la misión fue un cohete Soyuz 2.1B con una etapa superior Fregat, que puso la carga en una órbita elíptica de 1638 por 38.522 km y 63,8 grados de inclinación. Al parecer se trataría del satélite Cosmos 2552 y sería el quinto del tipo EKS o Tundra, encargados de proporcionar un sistema de alerta antimisiles. Finalmente, la madrugada del 4 al 5 de diciembre, Arianespace, a bordo de un cohete Soyuz ST-B con una etapa superior Fregat MT, lanzó 2 satélites Galileo Fock. Estos satélites forman parte de la red de posicionamiento global del mismo nombre, operada por la Unión Europea, situados en 3 planos orbitales a 23.000 km de altura y 56 grados de inclinación. El lanzamiento se produjo desde la Guayana Francesa y supone la puesta en órbita de los integrantes operativos número 27 y número 28 de esta constelación. Aún estarían previstos 5 satélites más para poner en órbita otros 12 satélites antes de completar esta infraestructura. Como os comenté en el vídeo anterior, Blue Origin ha sacado a pasear su flamante New Glenn por las inmediaciones del Kennedy Space Center, en Florida, y ya tenemos vídeos de ello. Esta primera etapa de 57 metros de altura, o longitud, según se mire, y 7 metros de diámetro, no es un vehículo destinado a volar, y de hecho, ni siquiera puede considerarse un prototipo, ya que está destinado a realizar pruebas de cara a las futuras operaciones con el vehículo previas a un lanzamiento. Sea como sea, nos alegra ver algo de hardware por las instalaciones de Blue Origin.
Y supongo que a Tory Bruno, CEO de ULA, también le tranquilizará ver que algo se mueve en Blue Origin, ya que los motores BE-4 que la compañía de Jeff Bezos debía entregarles como regalo de Navidad para su nuevo cohete Vulcan se han retrasado hasta principios del 2022. La startup Astra avanza decidida hacia las primeras misiones comerciales después de conseguir por fin llegar a órbita el pasado 20 de noviembre. Según la compañía, los lanzamientos se iniciarán el mes que viene, con el cohete versión 3.3, y lo harán desde la rampa SLC-46 de Cabo Cañaveral. Además, ya están trabajando en la nueva iteración más grande del vehículo, la 4, que iniciaría su campaña de pruebas el próximo año. También Rocket Lab ha presentado una nueva iteración del diseño de su futuro cohete reutilizable Neutron. Este vehículo, cuyo estreno debería producirse en el año 2024, tendrá una capacidad de 8 toneladas a órbita baja, siempre que vuelva a la zona de lanzamiento para su aterrizaje. En caso de que no se recupere, su capacidad prácticamente se doblaría hasta las 15 toneladas. El diseño ha cambiado muchísimo desde la propuesta anterior, y ahora tenemos un vehículo con tren de aterrizaje fijo, 7 metros de diámetro y 40 metros de altura, alerones y una cofia de 4 pétalos a la que han llamado hipopótamo hambriento. Estará impulsado por 7 motores Arquímedes a base de metano y oxígeno líquido con 1110 kN de empuje, y estará fabricado en fibra de carbono. La segunda etapa, también impulsada por un motor Arquímedes optimizado para el vacío, será la más ligera nunca fabricada según el propio Peter Peck, e irá alojada en la cofia. La verdad es que tiene muy buena pinta este lanzador que realmente aplica conceptos dignos de este siglo. Por cierto, ¿no crees que la idea de alojar una segunda etapa superior como carga se podría aplicar perfectamente en la Starship? El pasado 1 de diciembre, la ESA hizo público que se habían llevado a cabo con éxito pruebas de llenado con combustible criogénico de lo que serán los tanques de la primera etapa reutilizable Themis, que será impulsada por el motor de metano Prometheus. Estos tests se llevaron a cabo en Vernon, Francia, y se validaron los sistemas eléctricos y la gestión de los fluidos a bajas temperaturas. También es bueno ver que poco a poco las agencias gubernamentales van haciendo avances hacia la reutilización. El que no es reutilizable, ni lo será, es el SLS, cuya primera misión no tripulada alrededor de la Luna, Artemis 1, no se espera hasta bien entrado el 2022. Sin embargo, la NASA ha asignado un contrato por valor de 3.200 millones de dólares a Northrop Grumman para que fabrique los impulsores laterales de combustible sólido de esta bestia para las 6 misiones lunares a partir de Artemis 3, lo que nos llevaría hasta el año 2031. Parece que no hay intención de cancelar el proyecto, ¿no? ¿Llegará a órbita antes que el sistema Starship Super Heavy? Hagan sus apuestas. Se espera un final de año movidito para SpaceX, que tiene previstos hasta 4 lanzamientos más antes de que finalice el 2021. De momento, el pasado 24 de noviembre llevó a cabo la misión DART, de la que hablaremos a continuación, y este mes ya ha realizado la misión Starlink V1.5 4-3, de la que hablaremos también más adelante. Ahora tendríamos el 9 de diciembre la misión de la NASA XP, el 19 de diciembre la misión TurkSat 5B y el 21 de diciembre la misión de reabastecimiento a la ISS CRS-24. Además, este mes podría lanzarse desde la costa oeste una nueva misión Starlink, la Starlink V1.5 2-3. Esto supondría un nuevo récord para la compañía de 5 lanzamientos en un mes natural. Los preparativos tanto para la misión XP como para la CRS-24 avanzan sin contratiempos, e incluso se ha llevado a cabo el encendido estático del B-1061, encargado de impulsar la siguiente misión de la compañía de Elon Musk, en el que será su 5º vuelo. La NASA y el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia están completando el ensamblaje final de la sonda SWOT, encargada de estudiar la superficie líquida y la topografía oceánica. Esta será la primera misión de vigilancia global de todas las masas de agua en la superficie terrestre y del estudio de sus cambios con el tiempo. Este satélite será puesto en una órbita de 857 kilómetros y 77,6 grados de inclinación por un Falcon 9 en septiembre del año que viene. Al parecer, la NASA va a comprar otros 3 vuelos de la Crew Dragon para asegurarse el acceso a la ISS más allá del 2023, en el caso de que la Starliner de Boeing siga sufriendo retrasos. Recordemos que actualmente el contrato con la NASA incluye 6 misiones operacionales a la ISS, de las cuales 2 ya se han llevado a cabo y la tercera está en curso. El año que viene se lanzarán otras 2, y el 2023 finalizarán las misiones incluidas en el contrato actual con el lanzamiento de la Crew 6. Así pues, parece que tendremos Crew 7, Crew 8 y Crew 9. El pasado 24 de noviembre, SpaceX llevó a cabo con éxito el lanzamiento de la sonda DART para la NASA. Se trató de la primera misión interplanetaria de la compañía de Elon Musk, es decir, con destino a un cuerpo más allá de la órbita de la Luna, y la primera misión de defensa interplanetaria que ha llevado a cabo la humanidad. Y es que el objetivo es intentar desviar un asteroide de su órbita mediante un impacto directo sobre su superficie. En concreto, la sonda impactará contra el pequeño asteroide de unos 170 metros de diámetro, Dimorphos, que orbita alrededor del asteroide Didymos, de 780 metros de diámetro, formando un sistema doble.
La idea es que la sonda colisione contra Dimorphos a 6,6 km por segundo y modifique levemente la órbita de este pequeño cuerpo. La sonda lleva incorporada al fuselaje un CubeSat de 14 kilos llamado LithiaCube, que se separará 10 días antes del impacto e intentará registrar imágenes del evento, que se producirá a finales de septiembre o principios de octubre del año que viene. En conjunto, se trata de un demostrador tecnológico que pone a prueba diversas tecnologías como paneles enrollables flexibles tipo ROSA, un motor iónico NEXT-C, etc. y sienta las bases para futuras estrategias de defensa frente a la amenaza de posibles impactos de cuerpos rocosos contra nuestro planeta. El lanzamiento nocturno se llevó a cabo desde la rampa SLC-4E de la base aérea de Vandenberg, en California, a cargo del Falcon 9 B-1063, que volaba por tercera vez. Por supuesto, tanto la primera etapa como las dos mitades de la cofia, que eran nuevas en este lanzamiento, serían recuperadas por la barcaza O'Cisley y por el barco NRC Quest, respectivamente. Así, a las 6:21 UTC del 24 de noviembre, el Falcon 9 hacía rugir los 9 motores Merlin 1D y emprendía rumbo a la órbita. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Los primeros minutos de vuelo se llevaron a cabo con la precisión a la que los chicos de SpaceX nos tienen acostumbrados. El paso por el punto de máxima presión aerodinámica, Max-Q, se producía sin incidencias, mientras los gases de escape se ensanchaban a medida que la presión atmosférica disminuía. Algo más de 2 minutos y medio después del despegue se producía, en rápida secuencia, el apagado de los motores de la primera etapa, MECO, la separación de ambas etapas y el encendido del motor Merlin 1D optimizado para el vacío de la segunda etapa, SES. Seguidamente, ya con la telemetría de ambas etapas por separado en pantalla, se desplegaban las rejillas aerodinámicas de titanio de la primera etapa y se inyectaban las dos mitades de la cofia en la segunda. Casi 7 minutos después del lanzamiento, se producía el encendido de reentrada atmosférico de 3 motores en la primera etapa, de unos 25 segundos de duración, destinado a reducir la velocidad con la que el vehículo impacta en las capas más densas de la atmósfera. Algo más de 8 minutos después del lanzamiento, se producía el apagado del motor de la segunda etapa, SECO, y esta entraba en órbita. Pocos segundos después, la primera etapa aterrizaba suavemente en la barcaza que la esperaba más de 600 kilómetros en el interior del Océano Pacífico, aunque hubo que esperar unos minutos para confirmar que tanto el B-1063 como la barcaza estaban intactos. Dado que era necesario conseguir llegar a la velocidad de escape terrestre de 11,2 km por segundo, fue imprescindible un segundo encendido del motor de la segunda etapa de casi 1 minuto de duración, que se llevó a cabo unos 29 minutos después del lanzamiento. Finalmente, casi 56 minutos después del lanzamiento, se producía la liberación del pequeño satélite rumbo al asteroide binario Didymos Dimorphos. Tanto las dos mitades de la cofia como la primera etapa llegaron pocos días después, sanas y salvas, al puerto de Long Beach, en Los Ángeles. Un nuevo éxito para la compañía afincada en Hawthorne. Iniciamos este bloque comentando que después del pequeño accidente durante los preparativos para el lanzamiento del telescopio James Webb, la NASA ha informado que el delicado instrumento no ha sufrido daño alguno. Por tanto, se mantiene la fecha del 22 de diciembre para el que se espera sea el lanzamiento más tenso del año. Por cierto, a poco que me sea posible, estaré en directo retransmitiendo este importante evento. Hablando de telescopios espaciales, la NASA sigue recuperando instrumentos del venerable Hubble. El último en volver a la vida fue el espectógrafo, que se une a la cámara avanzada de reconocimiento y a la cámara de campo amplio. Ya solo queda por recuperar un segundo espectógrafo, y el Hubble podrá volver a las campañas de observación al 100%. Ya que hablamos de la NASA, recientemente la Agencia Espacial Estadounidense ha anunciado que financiará con más de 400 millones de dólares el diseño de 3 estaciones privadas con el propósito de promover el uso comercial de la órbita baja terrestre. Entre los afortunados están NanoRacks LLC, que se lleva 160 millones, Northrop Grumman, que se hace con 125,6 millones de dólares, y Blue Origin, que se embolsa 130 millones. Quién sabe si SpaceX podría beneficiarse indirectamente por ser la elegida para poner en órbita algunos de los módulos de estas propuestas. O quizá podría presentar una propuesta consistente en una Starship adaptada como estación espacial. Y es que estamos asistiendo al nacimiento de la era post-Estación Espacial Internacional. En ese sentido, la Oficina de Inspección General de la NASA se ha mostrado preocupada porque pueda producirse un periodo de tiempo indeterminado sin tener ningún destino en órbita habitable disponible. La estación Gateway no parece que pueda estar finalizada antes de que termine la vida útil de la ISS, y las estaciones privadas comerciales no se esperan hasta finales de la década. Además, los costos de mantenimiento de la ISS cada vez son mayores debido al desgaste producido por los años. La Estación Espacial Internacional nos sigue dando alegrías y aportándonos imágenes espectaculares, como las vistas de 360 grados proporcionadas por la Crew 2 en su regreso a la Tierra,
aunque también nos está dando algún que otro susto, como el aborto de un paseo espacial previsto para sustituir una antena dañada debido a la famosa prueba del sistema antimisiles ruso, que generó una nube de escombros que está provocando varios efectos indeseables, aunque toquemos madera, de momento no graves. Y por si todo esto no fuera suficiente, en la ISS aún tenemos vivo el culebrón del famoso agujero de 2 milímetros en una nave Soyuz en 2018. Y es que recientemente Rusia ha acusado al astronauta de la NASA, Serena Aunion Chancellor, de ser la responsable del mismo debido a su deseo de forzar su vuelta a casa después de una pelea con otro miembro de la tripulación después de un desengaño amoroso. No hace falta decir que los Estados Unidos han negado estas acusaciones y respaldan a su astronauta, pero menudo culebrón. Vamos con una coctelera rápida de noticias. Hayley Arceneaux, integrante de la misión Inspiration 4 y la estadounidense más joven en llegar a órbita, se ha unido al equipo médico de SpaceX para colaborar en la instrucción médica de los futuros astronautas. Hablando de Inspiration 4, bonita composición de imágenes telescópicas de diversos momentos de la misma. Uno de los boosters laterales de un Falcon Heavy ha llegado al complejo de visitantes del Centro Espacial Kennedy para ser expuesto en las próximas fechas. La sonda Parker Solar Probe pasa a solo 8,5 millones de kilómetros del Sol a más de medio millón de kilómetros por hora, ambos récords históricos. La sonda Solar Orbiter sobrevuela la Tierra y empieza la fase científica de su viaje. Parece que vamos a saber muchas más cosas del Sol. El módulo Pirs ruso reentra en la atmósfera y nos deja imágenes espectaculares captadas desde la ISS. El rover chino Yutu-2, situado en la cara oculta de la Luna, se dirige a una extraña formación rocosa en forma de cubo. ¿Será el monolito de 2001? Estudiantes de la UPC, en la que yo estudié, lanzan el cohete suborbital más potente construido por universitarios. Hasta el infinito, 8 kilómetros de altura, y más allá. Y para finalizar este bloque y relajarnos, ¿qué os parecen estas imágenes de Júpiter captadas por la sonda Juno, actualmente en órbita al gigante gaseoso? Una maravilla, ¿no? La constelación de SpaceX sigue quemando etapas. Además del lanzamiento de la misión Starlink V1.5 4-3, de la que hablaremos a continuación, la primera etapa B1058 y las cofias de la misión anterior Starlink V1.5 4-1 llegaron sanas y salvas a Port Cañaveral, en Florida. La cobertura de esta infraestructura sigue creciendo, y su expansión por África sería inminente. En concreto, Nigeria sería uno de los primeros países afortunados. La red está demostrando ser una magnífica solución para proporcionar acceso a Internet a lugares en los que de otra forma sería poco menos que imposible, como Mike y Georgina Parsons, los únicos residentes fijos en Little Bay Islands, en el norte de Canadá, o a comunidades con pocos ingresos en Brasil. Sin embargo, en la India, el gobierno del subcontinente ha instado a la compañía a detener las reservas del servicio en su página web hasta que hayan conseguido los permisos definitivos para desplegar el servicio. Por otro lado, el presidente de ventas, Jonathan Hofeller, ha declarado recientemente que esperan poder ofrecer el acceso Wi-Fi en los vuelos comerciales tan pronto como sea posible, lo que podría indicar que las conversaciones con las compañías y los entes reguladores están avanzando a buen ritmo. La cada vez más amplia base de clientes hace que tengamos mucha información al respecto de las capacidades de la red y su funcionamiento. Incluso grandes youtubers como PewDiePie se han atrevido a realizar streamings haciendo uso de una conexión Starlink. A pesar de que la velocidad de subida se queda en unos 30 megabits por segundo, un poco escasa para las necesidades de un streamer, la experiencia parece que le resultó muy satisfactoria, con velocidades de descarga de hasta 300 megabits por segundo y una facilidad de conexión y puesta en marcha espectacular. De hecho, recientemente se ha vuelto a batir el récord de velocidad de descarga a través de la red, con 414 megabits por segundo, por un usuario residente en la provincia de Newfoundland, en Canadá. También tenemos datos del rendimiento del nuevo hardware de conexión, ya sabéis, con la antena cuadrada y el router sin Ethernet de serie. Y parece que los números siguen siendo parecidos, con velocidades de descarga que llegan sin problemas a los 200 megabits por segundo y latencias por debajo de los 40 milisegundos. Para finalizar este bloque, comentar que el famoso caso de la prueba antimisiles rusa y la nube de escombros generada ha afectado también a la infraestructura de Elon Musk, ya que algunos satélites han tenido que modificar su órbita para reducir el riesgo de colisión con algunos de los fragmentos a la deriva. Sin duda hay que tomarse en serio este tema a nivel mundial, si no queremos encontrarnos en un futuro con limitaciones muy importantes para salir de nuestro planeta. El pasado 2 de diciembre se produjo un nuevo lanzamiento de la constelación Starlink, en lo que fue el lanzamiento número 27 para la compañía de Elon Musk este año, batiendo un nuevo récord para SpaceX al superar los 26 lanzamientos del año pasado. Esta vez se pusieron en órbita baja 48 satélites Starlink, versión 1.5, equipados con comunicaciones por láser, y 2 satélites de observación terrestre Black Sky. Este es el segundo lanzamiento de satélites destinados a poblar la capa 4 de la megaconstelación, que constará, una vez desplegada en su totalidad, de 1.584 satélites distribuidos en 72 planos orbitales de 22 elementos cada uno, orbitando a 540 km de altura con una inclinación de 53,2 grados. El encargado de impulsar la misión fue el Falcon 9 B1060, que volaba por novena vez.
Estrenado el 30 de junio del 2020, es el cuarto booster de la compañía en llegar a las 9 misiones, 6 de las cuales han servido para desplegar la red Starlink. Por supuesto, en esta ocasión, tanto la primera etapa como las dos mitades de la cofia, que eran nuevas en este lanzamiento, iban a intentar ser recuperadas. La barcaza Ashok, A Shortfall of Gravitas, la más moderna de la flota, se situó a algo más de 600 kilómetros de la costa este, en el Océano Atlántico, para ejercer por tercera vez de plataforma de aterrizaje, mientras que el barco Bob se situó también en posición para recuperar del mar las dos mitades de la cofia. Así pues, a las 23:12 UTC del 2 de diciembre, el Falcon 9 se elevaba majestuosamente desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral rumbo al espacio. T-minus 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. El veterano vehículo se comportó de forma nominal en todo momento. El paso por el punto de máxima presión aerodinámica, Max-Q, en el que el vehículo experimenta el mayor estrés estructural debido a que la combinación entre la densidad atmosférica y la velocidad alcanzan su máximo, se produjo sin contratiempos. 2 minutos y 38 segundos después del despegue, se producía el apagado de los 9 motores Merlin 1D a base de queroseno RP1 y oxígeno líquido, seguido de la separación de ambas etapas y el encendido del motor de la segunda etapa, optimizado para el vacío. Poco después, en la primera etapa se desplegaban las rejillas aerodinámicas de titanio, encargadas de controlar la orientación del vehículo durante la turbulenta reentrada atmosférica, y en la segunda etapa se eyectaban las dos mitades de la cofia. Unos 6 minutos y medio después del despegue, se producía el encendido de reentrada atmosférico en la primera etapa, en preparación para la fase final del vuelo. Poco después podíamos ver, esta vez casi sin cortes, la fase final del aterrizaje sobre la barcaza Ashok, y asistir a una demostración más de la precisión que han conseguido los ingenieros de la compañía en esta maniobra que ya hemos podido disfrutar en 90 ocasiones. Por cierto, esta vez el pájaro revoloteando por la cubierta no ha sido un mal presagio como la última vez que vimos algo parecido. Además, parece que el animal ha salido indemne de la experiencia. Poco después, a los 9 minutos de vuelo, se apagaba el motor de la segunda etapa, seco, y esta entraba en órbita. Una hora después del lanzamiento, se produjo un fugaz segundo encendido del motor de la segunda etapa, de apenas un segundo de duración. Unos 4 minutos después se desplegaba el primero de los dos satélites Black Sky, y 3 minutos después hacía lo propio el segundo de ellos. Finalmente, una hora y media después del despegue, se producía la liberación de los 48 satélites Starlink, que esta vez podíamos ver en unas curiosas imágenes captadas instantes después del despliegue de los mismos. En el momento de realizar este vídeo, el barco de soporte Bob ya está en Port Cañaveral con las dos mitades de la cofia a bordo sanas y salvas, y la barcaza Ashok está a punto de hacer lo propio con el B-1060 a bordo. Ya hemos comentado por encima algo de lo que se está cociendo en la ISS, en particular en relación al aplazamiento de la primera EVA de la Expedición 66 debido al peligro de la basura espacial. Esta EVA finalmente se produjo sin incidencias el 2 de diciembre, cuando Kayla Barron y Thomas Marshburn sustituyeron con éxito la antena averiada. Ya sabéis que estos dos astronautas, junto a Raja Chari y Matthias Maurer, formaron parte del lanzamiento de la misión Crew 3, cuya primera etapa, B-1067, por cierto, llegó sana y salva a Port Cañaveral. En la otra estación espacial que la humanidad tiene operativa en estos momentos, la Tiangong 3, los astronautas chinos siguen con su programa de actividades, entre las que se incluyen ejercicio físico y mental, ya sea caminando o corriendo en cinta, ya sea resolviendo puzzles. En cuanto a misiones tripuladas, en los próximos días tenemos varios eventos interesantes. En primer lugar, el día 8 tenemos la misión MS-20, en la que viajarán a bordo de un cohete Soyuz 2.1A los turistas japoneses Yusaku Maezawa, sí, el que tiene contratado un vuelo en la Starship a la órbita lunar, y Yozo Hirano, además del astronauta ruso Alexander Misurkin. Por otro lado, Blue Origin ha anunciado que el 9 de diciembre realizará la misión NS-19, en la que por primera vez se utilizará la cápsula a plena capacidad con 6 suborbinautas a bordo. 2 de ellos han sido invitados por la compañía: Laura Shepard, hija del primer astronauta estadounidense en salir al espacio, Alan Shepard, y que da nombre al cohete utilizado en estas misiones, y Michael Strahan, popular presentador de televisión estadounidense. Junto a ellos, ya como pasajeros de pago, viajarán Dylan Taylor, Evan Dick, Lane Bess y Cameron Bess. Estos dos últimos serán el primer padre e hijo que viajen al espacio. Por otro lado, Virgin Galactic ha anunciado el ganador de 2 billetes gratis para uno de sus vuelos suborbitales. La afortunada ha sido Kayla S., residente en Antigua y Barbuda, quien compartirá la experiencia con su hija. En cuanto a los viajes orbitales, Axiom Space ha anunciado el plan de actividades de investigación que llevarán a cabo durante su estancia de 9 días en la ISS durante la misión AX-1. Este plan consta de 25 experimentos en ámbitos tan variados como la salud, la ecología, etc. 4 astronautas viajarán el 21 de febrero del 2021 a la Estación Espacial Internacional a bordo de la Crew Dragon C-207 Resilience, que volará por tercera vez después de las misiones Crew 1 e Inspiration 4.
Como apunte final, comentar que Sierra Space, entre cuyos proyectos más destacados se encuentra participar en el proyecto de estación espacial comercial Orbital Reef y desarrollar el vehículo espacial tripulado Dream Chaser, ha recibido una inyección de capital de 1.400 millones de dólares. Lo interesante de esta noticia es que la compañía espera que esto le permita llevar a cabo sus planes de realizar el primer vuelo tripulado del prometedor vehículo orbital en 2025. La verdad es que esta propuesta siempre me ha parecido muy atractiva, así que ojalá esto sea el impulso definitivo que haga triunfar este proyecto. ¿Qué os parece a vosotros? Ah, se me olvidaba. Después de 4 años, la NASA ha seleccionado un nuevo grupo de 10 astronautas, entre ellos Anil Menon, que fue el primer cirujano de vuelo de SpaceX y ayudó en los primeros lanzamientos tripulados de la compañía. Quizá entre ellos se encuentre el primer ser humano que pisará el planeta rojo. Ingenuity sigue haciendo de las suyas en Marte y está inmerso en su viaje de retorno hacia la zona de aterrizaje, en la que se encontrará con Perseverance para acompañarle en su viaje hacia un nuevo lugar de exploración llamado Three Forks. El pasado 22 de noviembre llevó a cabo su vuelo número 16, en el que recorrió 116 metros durante 109 segundos a 10 metros de altura. El Perseverance obtuvo la quinta muestra del planeta rojo el pasado 24 de noviembre, obtenida de la misma interesante roca de la que se extrajo la cuarta. Además de esto, periódicamente el intrépido rover nos va regalando imágenes impresionantes que nos hacen soñar con el día en que un ser humano pueda disfrutar de esas vistas in situ. Pero si Perseverance nos deleita, Curiosity no se queda atrás. ¿De verdad no se os ponen los pelos de punta imaginando el día en que la humanidad pueda dejar su huella en las arenas rojizas de Marte? Ojalá podamos vivirlo juntos por aquí. Por cierto, recientemente las agencias espaciales china y europea han llevado a cabo con éxito pruebas de comunicación entre el rover chino Zhurong y el orbitador Mars Express. Lo que han conseguido es llevar a cabo una comunicación unidireccional desde el rover hasta el orbitador, ya que a la inversa no es posible. Es decir, el orbitador no es capaz de enviar información al rover y, por lo tanto, no se puede establecer un protocolo de intercambio de datos. Así, el rover tiene que conformarse con transmitir a ciegas en una frecuencia que pueda escuchar el orbitador, que se encarga de captarlos y transmitirlos a la Tierra. Siempre es de agradecer este tipo de colaboración internacional, ¿no os parece? Ya sabéis que todo el mundo está a la espera de que a finales de este mes la FAA publique su veredicto en relación al informe de impacto ambiental presentado por la compañía de Elon Musk. A esta incógnita se suma el hecho de que parece ser que el equipo de propulsión está teniendo problemas con la producción de motores Raptor. Ya sabéis que el sistema Starship Super Heavy equipa un total de 35 motores, 3 optimizados para el vacío, y esta cifra aumentará hasta 39 en la siguiente iteración del diseño con los 33 motores de la primera etapa. El propio Elon Musk ha declarado que si no son capaces de soportar una cadencia de vuelo de 2 lanzamientos por mes el año que viene, esto podría llevarles a la quiebra. Es verdad que varios modelos de negocio que maneja la compañía se apoyan en una gran frecuencia de vuelos del sistema Starship Super Heavy, con una gran fiabilidad y a bajo coste. Pero también es cierto que estamos hablando de una compañía con jugosos contratos en curso y una red de satélites con gran potencial, además de contar con la persona más rica del planeta. Es verdad que la versión 2 de los satélites Starlink serán mucho más pesados que los actuales y, por tanto, solo tendrá sentido, económicamente hablando, lanzarlos con la nueva joya de la corona de la compañía. Pero una producción de motores más lenta, creo que de momento lo único que produciría es una ralentización de los ambiciosos planes de Elon Musk. Sea como sea, el CEO de SpaceX ha comentado que la crisis de los motores Raptor es peor de lo que esperaba. De hecho, un auténtico desastre, y que pasaría a acción de gracias en la línea de producción para intentar resolver los problemas. Además de ponerse personalmente a la cabeza de las operaciones, ha pedido a los empleados un esfuerzo extra para enderezar la situación y, de paso, ha cortado un par de cabezas entre los responsables de ese área, entre ellas la del vicepresidente de propulsión, Will Helsley. Actualmente los motores se fabrican en Hawthorne, California, pero se ha levantado una fábrica en McGregor, Texas, actual foco del problema, sobre la que recae la responsabilidad de proporcionar el flujo de motores necesario para mantener el asfixiante ritmo que requiere el desarrollo del mayor lanzador de todos los tiempos. Sea como sea, parece que la situación está en vías de solución, así que habrá que mantener el optimismo. No todo son malas noticias, ya que Elon Musk ha asegurado que pronto, previsiblemente este próximo año 2022, tendrán disponibles en Starbase 2 rampas de lanzamiento orbital, lo que da a entender que, por más nubarrones que se ciernan en el horizonte, los planes de la compañía siguen siendo tan ambiciosos como siempre. Incluso el propio Elon Musk ha anunciado el inicio de las obras de construcción de una rampa de lanzamiento orbital del sistema Starship Super Heavy en las instalaciones del Kennedy Space Center, concretamente en los mismos terrenos de la actual histórica rampa LC-39A. ¿Qué mejor sitio para ello? Al parecer sería similar a lo que estamos viendo en Starbase, aunque muy en línea con la filosofía de la compañía, incorporará muchas mejoras tanto en la torre como en el equipamiento de tierra. Por otro lado, SpaceX sigue con los avances en la zona, ya sea con el ensamblaje y la puesta a punto de los diferentes prototipos, ya sea con la construcción del equipamiento de tierra. Hemos visto progresos importantes en la rampa de lanzamiento orbital, donde se han empezado a poner a prueba algunos de los subsistemas asociados, como el sistema de desconexión rápida del Super Heavy o el sistema de supresión de sonido.
Aún queda trabajo por hacer, como la instalación de una protección en el mecanismo de desconexión, que ya está listo en la zona de producción. La torre de lanzamiento también ha sido objeto de cambios y mejoras, entre ellas la instalación del sistema de cables y poleas necesario para mover los famosos palillos chinos, o chopsticks, encargados de colocar la Starship encima del Super Heavy o de cazar estos vehículos al vuelo en su regreso desde el espacio. También se han instalado los umbilicales en el brazo de desconexión rápida de la Starship, que parece una forma de vida alienígena. También la granja de tanques orbital ha iniciado su actividad alimentando las últimas pruebas realizadas con el tanque híbrido B2.1, que se llevaron a cabo los primeros días de diciembre. Parece que la campaña de pruebas con este prototipo ha finalizado, ya que recientemente se ha vuelto a trasladar a la zona de producción, aunque se desconoce qué conclusiones han sacado los ingenieros de las mismas. En la zona de lanzamiento todavía está el tanque de pruebas GSE-4, que aún tiene que iniciar su campaña de pruebas, y los restos del B3, que previsiblemente será desmantelado en un futuro cercano. En la zona de producción, tanto el S-21 como el B5 están prácticamente listos. En el primero de ellos solo quedaría pendiente ensamblar el cono superior y la bodega de carga sobre el cuerpo principal de los depósitos y la zona de los motores, así como finalizar el escudo de protección térmica. El segundo ya parece prácticamente listo en el High Bay, aunque aún no tiene instalados los 29 motores, lo cual es previsible habida cuenta de la escasez de los mismos. También se han visto partes del S-22, el S-23 y el S-24, además del B6 y el B7. El nuevo edificio de ensamblaje vertical White Bay sigue creciendo a una velocidad endemoniada, y aún me pregunto si también tendrá un bar panorámico en la zona superior. Por cierto, aún se sigue trabajando en el bar del High Bay, así que habrá que esperar a que lo terminen para poder ir a tomar algo. En cuanto a los prototipos S-20 y B4, hay que decir que el primero ya estaría prácticamente listo para el primer lanzamiento orbital. De hecho, el pasado 1 de diciembre se volvió a realizar un llenado de los depósitos con combustible criogénico, y parecía que se iba a llevar a cabo un nuevo encendido estático. Finalmente se abortó la prueba 2 veces, pero no sabemos si fue algo intencionado o por el contrario hubo algún problema. El vehículo en estos momentos parece finalizado, incluido el escudo térmico, que ya vuelve a tener un aspecto impecable. En cuanto al B4, se están colocando las protecciones de los tanques de presión de helio externos, los COPS, y se sigue afinando el prototipo. No sabemos cuándo empezará la campaña de pruebas, que debería finalizar con un encendido estático de los 29 motores sobre la plataforma de lanzamiento orbital, pero podría ser durante este mes de diciembre con el objetivo de que esté todo listo de cara al esperado primer lanzamiento orbital una vez la FAA se pronuncie el 31 de este mismo mes. Por cierto, recientemente se ha filtrado un vídeo en el que podemos ver fugazmente cómo es el interior del cono superior de una Starship. Me imagino que el responsable o los responsables de esta filtración van a tener que dar más de una explicación por esto. Volviendo al esperado primer vuelo orbital del sistema Starship Super Heavy, según Elon Musk es poco probable que la segunda etapa sobreviva a la reentrada, y de hecho ha asegurado que llegar a órbita en el primer intento ya podría ser considerado un éxito mayúsculo. La verdad es que cuesta armarse de paciencia y no comerse las uñas mientras esperamos. ¿Cómo lo lleváis vosotros? ¿Ansiosos porque llegue el momento? Muchas gracias por ver este vídeo. Como siempre, si os ha gustado, dejadme un like espacio trastornado. Espero vuestras opiniones y sugerencias en los comentarios. Ya sabéis que los leo todos, y contesto algunos. Gracias a todos por el apoyo, en especial a los miembros del canal, y más especialmente aún a los Space Stormers, Estrategias Diarias 2021 JLV, Prometheus 38, Oliver Morales, Miguel del Olmo, Moisés, Alonso 602, Elías González Galán, G. Caldero, Mar Galucci, Sergio González y Gilberto García. Adiós.